Muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro proyecto de respuesta rápida libertaria. Y bueno, que ya saben, tratamos de tener una primera impresión de acontecimientos interesantes, importantes, noticiosamente o de revuelo en los medios de comunicación y las redes. En tal sentido, pues bueno, me ha llamado mucho la atención la división de opiniones en relación con el reciente proceso electoral en Uruguay, que como saben, bueno, llegó la izquierda. Yo invité a mi amigo Víctor Márquez Casinese, y bueno, pues él reside en Uruguay, es venezolano de origen, y bueno, pues quisiera a platicar un poco de sus impresiones de este proceso, que visto desde México, bueno, me ha parecido en lo personal ejemplar. La democracia uruguaya es una democracia ejemplar de una larga tradición y bueno, me parece que es útil eh, decir lo que sucedió, lo que nuestro invitado dice que puede llegar a suceder, pues también como una especie de ánimo profiláctico hacia otras sociedades en América Latina y en México, claro. Bueno, Víctor, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por estar con nosotros. No, Víctor, gracias a ti. Gracias por esta instancia. Yo me encuentro bien. Como te comentaba un poco tras de cámara, están empezando los calores en Uruguay. El verano va a entrar en un mes más o menos y se pone un poco calurosa la cuestión. Bien, como comentaste, yo vivo en Uruguay. Vivo acá hace como casi 7 años ya. Y creo que conozco suficiente de la política y lo he visto desde el ámbito libertario. Quiero poder ayudarte un poco como a descifrar qué sucede con la ejemplar democracia uruguaya, por decirlo de alguna forma, y qué sucedió con la calle. Porque hablamos de un presidente que deja el poder, o por lo menos al día de hoy, él deja el poder en marzo, pero al día de hoy cuenta con cerca de un 56% de aprobación. Digamos que es el presidente que se ha ido del poder en Uruguay en los últimos años con el mayor nivel de aprobación. Y la gente no entiende más o menos qué sucedió ahí con su sucesor, que fue su secretario durante la presidencia. Digamos que Uruguay tiene en sus leyes electorales el impedimento de repetir periodos, es decir, el presidente no se puede reelegir inmediatamente, por lo cual tendría que esperar un periodo extra, como lo hizo Julio María Sanguinetti, que fue el primer presidente después de la dictadura que terminó en el 85. Él fue presidente luego de la dictadura, luego vino un periodo del papá de la calle y después volvió otra vez Julio María Sanguinetti. Y es un país en el que, digamos que el cambio de régimen, el cambio de mando, la alternabilidad en el poder, como quien dice, está muy bien vista. Y que, bueno, Uruguay tuvo hasta hace 5 años más o menos, 15 años completos, seguidos de tres gobiernos del Frente Amplio. Frente Amplio vendría a ser algo así como Morena, pero un poquito más perfumado, un poquito menos radical, un poquito más inteligente. Es, digamos, un ala eh, uruguaya de lo que sería el Foro de Sao Paulo, con un poco de eficiencia económica, por decirlo de alguna forma, que capaz que si lo vemos un poquito más profundo no sea tan así, pero es la percepción que tiene Latinoamérica y el mundo del gobierno de izquierda o de los gobiernos de izquierda que estuvieron en Uruguay entre 2005 y 2020. Por Tabaré Vázquez y Pepe Mujica. Ahora bien, yo he leído, bueno, pues comentarios muy contrastantes. Por un lado, bueno, le reclaman a la calle ser una especie de Macri tibio, que no se atrevió a hacer reformas importantes, cuidando cierto prestigio, a lo mejor una posible postulación a futuro, no sé, eso explicaría por qué fue cuidadoso en estos 4 años. Sin embargo, pues yo también he visto pues intervenciones reclamándole a Maduro en las diversas cumbres en que se lo topó y bueno, me pareció siempre un gesto muy loable y muy valiente. ¿Qué hay de cierto de este reclamo en contra de él? Y tú muy bien señalas, realmente pues deja el poder con un gran prestigio, tan así que es el presidente con mayor prestigio en Sudamérica después de Javier Milei. Entonces, cuéntame, desde tu perspectiva, cómo deja su gobierno la calle? Si tuviese que resumirlo en una palabra, yo te diría poco. Fue poco lo que realmente la calle reformó al Estado
comparado evidentemente con lo que él prometió que iba a hacer en el momento en que él tomara el poder, que era hacer una reforma profunda del Estado, cosa que ya había intentado su padre a finales, perdón, a mediados de los 90, que no logró del todo. Y bueno, la calle dijo que siendo liberal, y hay que ponerle el ojo un poco a la connotación del liberal que él utiliza, estaríamos hablando de un liberal al estilo americano, es decir, un demócrata de un ala centro-izquierdista o centrista. La calle, diciendo ser liberal, avanzó durante su gobierno en reformar ciertos pilares específicos del Estado, reformas que la gente entiende que no son suficientes para reducir el tamaño del Estado. Hoy leía, por ejemplo, que Uruguay, luego de las reformas que aplicó Milei en Argentina, pasa a ser el Estado con mayor cantidad de empleados públicos, o sea, es el país con mayor cantidad de empleados estatales en Latinoamérica. Eh, ya Henry Hazlitt, por ejemplo, decía en algún momento, hace, no sé, 50 años, que Uruguay tenía un problema específico y era que el Estado estaba enloquecido. Él lo llamó el Estado benefactor, benevolente, enloquecido. El Estado uruguayo es enorme. En Uruguay hay 3 millones y medio de habitantes y 760.000 personas trabajan para el Estado. O sea, estamos hablando del 15% más o menos. Es un número exagerado y evidentemente eso en algún momento se hace insostenible. Una de las principales reformas de la calle fue la reforma educativa, para mejorar la educación primaria y secundaria, que fue una de las más criticadas por la izquierda, me refiero a la izquierda que ganó ahora el poder, que son el Frente Amplio, un conglomerado de muchos partidos, unos más chicos que otros, con predominancia de lo que fueron las guerrillas castristas que hubo en toda Latinoamérica. Las de Uruguay se llamaron Tupamaro, MLNT, que es el sector al que pertenece el Pepe Mujica. Ellos son los que dominan la interna del Frente Amplio junto con el Partido Comunista en este momento. De hecho, los candidatos, que son el presidente electo y la vicepresidenta electa, son él por los tupamaros y ella por los comunistas. Tal vez la afiliación de ella con los comunistas no es directa porque no está afiliada al partido, pero todo su respaldo se cimienta sobre el Partido Comunista del Uruguay. Entonces, bueno, nada, la calle intentó reformar ciertas cosas. Es cierto, por ejemplo, que a la calle le tocó a 13 días de haber asumido la presidencia enfrentarse al tema de la pandemia. Uruguay tuvo un manejo ejemplar en cuanto al tema de restricciones y encierros y cuarentenas y vacunación, etcétera. Uruguay fue un país que no obligó a nadie a vacunarse, que la restricción la tomó de la forma más laxa posible, permitiendo a la gente que fuese a sus trabajos si necesitaban hacerlo, pero fomentando que las empresas y la industria en general se acogiera al home office, al teletrabajo en general. Luego vino, bueno, la guerra con Rusia y Ucrania, que Uruguay la afecta de distintas maneras, porque Uruguay exporta carne, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, bueno, la calle terminó de concretar su reforma educativa, que en algunos casos la gente dice que fue positiva, incluso ahora la izquierda ayer reconoció que no la van a cambiar porque las consideró positiva. Y otra de las reformas de la calle fue el sistema previsional, es decir, las pensiones, las jubilaciones, que en Uruguay se trata de un sistema de dos pilares, que es un pilar intergeneracional y, entre comillas, solidario, que es público, que es una caja pública, un banco de previsión a donde va toda la plata que aportamos los que estamos trabajando y esa plata se desaparece inmediatamente porque tienen que pagar jubilaciones de la gente que se jubiló. Y después un pilar privado de ahorro individual, que son las administradoras de fondos privados estatales, perdón, privados, que lo que hacen es generar rentabilidad de la plata que tú aportas, un porcentaje de lo que tú aportas va para el BPS, que es el público, y lo otro al privado, se genera rentabilidad, y cuando tú te jubiles vas a tener dos jubilaciones, la que te otorgue el Estado, por lo que te corresponde del Banco de Previsión Social, y la que hayas ahorrado en el pilar privado. Entonces, bueno, la calle la coalición, mejor dicho, liderada por la calle, hizo una reforma que consistía en aumentar progresivamente la edad de jubilación. Ahora, bueno, algunas personas se van a jubilar a los 65 años, pero muchas de las que están trabajando en realidad no van a llegar a los 65 años para jubilar, sino que se jubilan antes. Y tratar de que el banco previsional, que es lo público, esté lo más solvente posible, no se va a lograr. De hecho, la principal crítica desde el ámbito liberal libertario a esa reforma de la calle es que están jugando con algo que no se va a lograr. Se va a lograr solvencia del BPS porque ya está quebrada. Y la izquierda golpeó muy duro a la calle por este tema, con frases como que quieren que te jubiles más viejo, que no quieren que te jubiles joven, que no vas a disfrutar de tu plata, que te vas a morir laburando, etcétera, etcétera, etcétera.
Y fue un punto de inflexión porque la izquierda convocó una reforma para esa reforma de la calle, que se iba a hacer mediante referéndum, y si se aprobaba, iban a eliminar totalmente el pilar privado e iban a expropiar el dinero para inyectarlo al BPS y así poder solventar lo que ellos creen que es el problema, que es que las empresas privadas se están quedando, las administradoras de fondos previsionales se están quedando con la plata y no se la están dando al que se jubila. Bueno, de ahí partió toda esta polémica y digamos que una de las grandes debilidades que ha tenido la calle y que tuvo la coalición es que no supo contrarrestar la propaganda de izquierda. Yo te puedo conceder, y de hecho lo opino y considero que es así, que la calle es el Macri uruguayo, porque llegó a generar cierto continuismo en ciertas áreas en las que se necesitaba un shock. Por ejemplo, el tema de las pensiones, se necesitaba privatizar todo el sistema de pensiones, el tema del Estado, se necesitaba recortar el Estado y eliminar ministerios, y él creó ministerios en vez de recortarlo, se crearon secretarías de género, se inyectó más plata en todo este tema del feminismo, etcétera, y continuó en cierta medida la corrupción desbocada del Frente Amplio, que no se conoce porque Uruguay tiene la fama de ser un país con muy poca corrupción, lo cual no es cierto, simplemente es que no se pena la corrupción como se debería, y si no hay sentencia, no hay corrupción, digámoslo de esa forma. Entonces Uruguay siguió, perdón, la calle siguió adelante con un continuismo al estilo de Macri durante 5 años. Eso, sumado a que el candidato que se escogió para sucederlo, que fue Álvaro Delgado, su secretario, no tiene carisma, es como una patata frita en cuanto a carisma, y se tomaron pésimas decisiones durante la campaña, le dieron la victoria al Frente. Entonces, bueno, si la pregunta es si la calle fue tan tibio como la gente dice que fue, sí fue. Tocayo. Ahora bien, el asunto de Milei. Bueno, realmente tratar de distinguir a un argentino de un uruguayo cuesta trabajo fuera del acento. Y bueno, pues mucha gente, muchos pensábamos que el ejemplo de Milei iba a irradiar e iba realmente pues llegar a ser un buen ejemplo, un patrón de comportamiento futuro, pues básicamente en una sociedad tan cercana, casi indistinguible en muchos aspectos con los argentinos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué ese ejemplo de Milei no prendió? Mira, yo voy a recurrir a un ejemplo un poquito trillado acá en Uruguay, que muchos uruguayos detestan porque es una comparación un poco burda, pero válida, y es el hecho de que Uruguay está por lo menos 5 años retrasado con respecto a Argentina en general. Justamente estos días estaban diciendo en Twitter que nosotros estamos, Uruguay, 5 años retrasados con respecto a Argentina, y que este gobierno que va a entrar en marzo sería el equivalente al de Alberto Fernández, y que nos tocaría entonces, dentro de 6 años, escoger a un Milei o a una persona liberal, libertaria, que realmente pueda hacer las reformas que Uruguay necesita. Hay que empezar por algo muy básico, lo que te comenté hace poco, de que la calle no es un liberal libertario como nosotros conocemos, como sería, bueno, Milei o la corriente del liberalismo latinoamericano que va a surgir en torno a este tema de vida, libertad y propiedad, sino que viene siendo más como un liberal anglosajón, que es mucho más cercano a la centro-izquierda o al centro. De hecho, una de sus personas cercanas, que fue también precandidata a la presidencia por su partido, lo dijo ayer o hoy en una entrevista, que le preguntaron, mentiras, fue la vicepresidenta de la calle, ayer le preguntaron que si se consideraba de derecha. Y ella dijo, no, yo estoy bien clavada del centro. Y estamos hablando de una mujer que tuvo 5 años frente al Parlamento, siendo feminista, y fue la fórmula de la calle. Entonces, yo a la calle lo describo como un socialdemócrata nacionalista. Y me ha guindado a pelear con mucha gente por esto, de discutir y todo, porque mucha gente me dice que no, que la calle es un verdadero liberal. La calle no es un verdadero liberal. Un verdadero liberal no te dice que el liberalismo, porque ser libre es que tú puedas tener un comedor estatal en la esquina de tu casa por si acaso no tienes comida. El liberal te va a decir, mira, mi idea es que tú tengas la menor carga impositiva posible para que lo que tú hagas con tu trabajo te rinda para comer, para comprar comida. Entonces, hay varios factores ahí. Si bien cuando ganó Milei, la calle le guiñó, y Milei le guiñó de vuelta a la calle y hubo ahí un intercambio, incluso Milei dijo que había cierta cercanía, esa cercanía no se dio. Milei es una persona, como presidente, no puedo decir, es un tipo, yo hace 4 años pues he dicho, Milei es un tipo, pero bueno, Milei es una persona sumamente contestataria que sin llegar a ser grosero, le puede decir a Maduro en su cara que es un dictador.
Y la calle, cuando inició el gobierno, dijo, yo no me voy a sentar en ninguna mesa con ningún dictador criminal, y terminó yendo a todas las cumbres a las que lo invitaron. Entiendo que la gente vio como gallardía que él se les parara al frente y les dijeran que estaban oprimiendo a sus pueblos, pero no tenía que haber ido en principio. Ya él había dicho eso en muchas ocasiones, etcétera. Entonces yo creo que el uruguayo, cuando votó por la calle hace 6 años, perdón, hace 5 años, lo hizo pensando que realmente la calle iba a ser un liberal, de verdad, y nos, que nos dieron fue un Macri cualquiera. ¿Qué sucede también? La calle gana hace 5 años y se esperaba que su sucesor ganara este año con una coalición de partidos, eh, en la que no solo está su partido, que es histórico en Uruguay, es de los primeros, junto con el Partido Colorado, que también está en esa coalición, sino que además tienes al Partido Independiente, que es un partido muy, muy centrado, con muchos rasgos de centro-izquierda más bien también. Tienes a un partido Cabildo Abierto, que es relativamente nuevo, que básicamente se generó de un militarismo de izquierdas, de un general en jefe que renunció, o que mejor destituyeron del ejército, y se fue en contra del Frente Amplio y generó un partido de la nada, al que el Frente Amplio lo toma como fascista, pero en realidad ellos se denominan el verdadero socialismo. Entonces, claro, hay un compendio de facciones político-ideológicas dentro de la coalición que conforma la calle, que no le permiten al proyecto político ser realmente liberal. Mientras la calle puede estar proponiendo, no sé, que se liberalice un sector del Estado, o que se reduzca y que se abran ciertos mercados, va a tener gente de su propia coalición diciendo que no, que se espere, que eso no es así porque los empresarios oprimen a los trabajadores. Entonces hay como una disyuntiva que es muy difícil llevar adelante en el tiempo. ¿Cómo no, tocayo? Muchas gracias por esta aclaración. Bueno, ya vamos a finalizar dentro de un par de preguntas. Yo quisiera antes, pues, preguntarte sobre cuál es la izquierda que llega. Yo he escuchado, bueno, pues que es una izquierda chavista. Sin embargo, yo escuché el discurso del señor Orsi, al aceptar los resultados. Bueno, y realmente me pareció una distancia sideral respecto a la izquierda cavernícola, no se diga la venezolana, sino la mexicana, que todos los días se la pasa madreando a la oposición, a los medios. Y bueno, pues él en principio me pareció realmente muy rescatable. Él hablaba en ese discurso de agradecimiento a su militancia, pero también agradecía a quienes no votaron por él por hacer una democracia vibrante y participativa. Y bueno, me parece que el contraste con izquierdas cavernícolas tipo la chavista o la mexicana me parece rescatable, al menos de señalar. ¿Cuál es tu opinión de esta izquierda que llega con el señor Orsi a gobernar Uruguay? Bien, lo primero es que quiero aclarar una cuestión que por ahí capaz que aclara un poquito el panorama. La izquierda uruguaya va a ser una izquierda absolutamente cordial cuando necesita hacerlo. Y va a ser una izquierda absolutamente contestataria o cavernícola, como tocas decir, cuando lo necesite también. Eh, Como te mencioné, el Frente Amplio es una coalición de partidos que se fundó en 1971 y que está liderada actualmente por dos facciones grandes, que son el Partido Comunista del Uruguay y el Movimiento de Liberación, perdón, y el Movimiento de Participación Popular, que es heredero del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, que eran guerrillas urbanas derivadas del guevarismo, aunque el Che Guevara les bajó el pulgar en su momento por entender que en Uruguay no había las condiciones geográficas o topográficas, mejor dicho, para generar una guerrilla, no había montes. Acá no hay montañas, ni montes, ni selvas donde se puedan esconder. Entonces, bueno, estamos hablando de que esas dos facciones controlan al candidato, o al presidente electo, mejor dicho, que es Orsi. Yamandu Orsi es un tipo que es un profesor de historia, que se metió al MVP hace mucho tiempo, fue intendente del departamento. Un departamento es como un estado, ponerle, no sé, Mérida en México, o el DF. Orsi fue intendente de un departamento de la zona metropolitana de Uruguay, que es Canelones, que es donde yo viví cuando llegué hasta hace aproximadamente 2 años, en el que no pudo gestionar durante 2 periodos consecutivos la comuna, o sea, Canelones. Él no tuvo la capacidad
para gestionar un departamento chico, porque la ciudad y departamento que más habitantes tienen en Uruguay son pues, Montevideo, son 1.500.000 habitantes más o menos. Todo lo demás es muy chico, tendrá, no sé, 800.000, 700.000 habitantes, y se supone que él tenía que gestionar eso de la mejor forma posible y no lo hizo. ¿Qué sí hizo? Acomodó gente, es decir, metió gente al Estado, todo eso está comprobado, ya hace unos días salieron unas denuncias de que, bueno, acomodó gente en el Estado, desvió fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, recientemente hubo un simulacro de elecciones en Venezuela. Todavía se está disputando a nivel internacional si van a reconocer o no van a reconocer a Maduro, si van a reconocer o no van a reconocer al que resultó presidente electo, que fue el mundo, según la oposición. Y Orsi había dicho en ese momento que a él le gustaría que su caballo favorito, haciendo una alusión a las carreras hípicas, ganara en una situación de igualdad, de libertad, de transparencia, etcétera. Su caballo favorito es Maduro, él lo ha dicho en distintas ocasiones. Incluso hace poco le preguntaron si él invitaría a Maduro en caso de ser electo, ya fue electo, y él dijo que sí, que él considera que todos deben ser invitados, esté o no esté de acuerdo. Cuando él dice que no está de acuerdo, se va a referir a Milei, no a Maduro, y con Maduro sí está de acuerdo. Luego viene la vicepresidenta, Carolina Cose, que fue ministra de Industrias de varios gobiernos de Frente Amplio antes, fue presidenta de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones y actualmente, bueno, es vicepresidenta, pero hace, de los últimos 5 años ejerció como intendente de la capital de Montevideo. Y estamos hablando de una persona que no solo ha estado inmiscuida en escándalos de corrupción a nivel nacional en Uruguay, sino que además tiene relación directa con el chavismo, porque fue quien les instaló las captahuellas de sus máquinas de votación en 2004, las que Chávez usó después para trampear sucesivas elecciones, y es algo que ella dice orgullosamente, incluso lo tiene en su currículum. Dice que trabajó en Venezuela en 2004 instalando captahuellas para el Sistema Nacional, para el Centro Nacional Electoral. Entonces, ¿qué sucede? Si bien ellos ahora se están pintando como una opción de izquierda moderada, bastante conciliadora, bastante rescatable, como tú dijiste, que tienen este discurso de cercanía con no solo su militancia, sino con quienes no lo votaron porque hicieron una elección democrática. Yo tengo un par de dudas, y es peligroso, te lo voy a decir, pero tengo dudas sobre la democracia uruguaya en ciertos ámbitos, más que nada electorales. Pero bueno, si bien él puede hacer eso ahora que es presidente electo, durante toda la campaña y durante los 4 años anteriores, durante el gobierno de la calle, estuvo arrojando palos y piedras porque él considera que las cosas no estaban bien hechas. Palos y piedras como decir que, bueno, la calle era un bobo, como decir que las mismas reformas que ahora dice que son buenas eran malas en un momento. Palos y piedras como, bueno, decir que en Venezuela no hay dictadura, lo dijo Carolina Cosa en 2018, lo han repetido varias veces. Entonces, yo digo, una izquierda tan cercana, ya no nos vamos a ir a México o Venezuela, vámonos acá a Argentina. Una izquierda tan cercana a Cristina Kirchner, ¿cómo va a ser una izquierda moderada? Son ejemplos que te pongo. Los primeros en felicitar a Yamandú y a Carolina fueron Cristina Kirchner, Evo Morales, Nicolás Maduro, Lula da Silva. Entonces, claro, son personajes que no encuadran en una izquierda moderada porque o bien son muy extremistas o son criminales como Maduro, abiertamente criminales de lesa humanidad, o son el mayor ladrón en la historia de Latinoamérica. Lula se robó 3.2 millones de dólares. Cristina acaba de ser condenada por desvío de fondos e inhabilitada para ejercer cargos públicos vitalicios. Entonces, capaz que la gente dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con Uruguay? Y yo digo, nada, son personas que comparten afiliación político-ideológica y que además están reunidos en el mismo foro internacional en Latinoamérica, en el que comparten no solo ideas sobre la izquierda, sino proyectos de la patria grande, como lo llamaba Chávez, que fue el que creó ese foro, y se van por ahí. Entonces, nada, parte de la expectativa que tenemos los extranjeros venezolanos y cubanos con respecto a Yamandu Orsi y Carolina Cose en los próximos meses es qué van a hacer con Maduro, qué van a hacer con Díaz-Canel. Los van a invitar, los van a condenar, van a decir que sí es dictadura o van a volver a su posición de, no, es una democracia distinta. Entonces, hay varios puntos ahí que posicionan a Orsi y a Cose como lo que realmente son, una izquierda extrema, para nada inteligente y muy reaccionaria con respecto a otras opciones del continente. Bueno, pues veamos qué sucede, porque sí, a mí también me llama la atención.
vamos a ver cuál es la postura de ellos frente a un régimen criminal como es el de Maduro. Y bueno, ya me respondiste otra pregunta que te iba a hacer y era, bueno, ¿cómo ves tú el futuro de alguna manera de Uruguay, de su democracia? Porque tú, perdóname que lo planteé de esta manera, tú de alguna manera, bueno, pues eres uno de esos personajes de ese meme en América Latina de que, bueno, ¿para qué cambiarse de país en América Latina si todos vamos en el Titanic, ¿no? Te cambias de camarote, pero pues al final somos una región condenada al fracaso y a repetir una y otra vez, como en un bucle inmenso, bueno, los fracasos y las malas experiencias del socialismo. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué viene para Uruguay en el corto plazo? Mira, a nivel económico, yo no soy economista, pero me gusta un poco meterme ahí por verlo, digamos que los discursos que tienen los partidos. A nivel económico, yo creo que si el Frente Amplio se apega a lo que recientemente dijeron, estoy hablando de lo que dijeron ayer, que no van a tocar ciertas cosas, ciertas reformas de la calle en cuanto a economía. Tomamos en cuenta que Uruguay está en su mejor momento con respecto a la inflación de lo que ha estado desde la vuelta a la democracia. O sea, Uruguay actualmente tiene un 5% de inflación, ha sido la inflación más baja en los últimos 17 años, algo así, y ha sido uno de los escenarios más optimistas que han dado los economistas y los analistas con respecto a cómo se maneja el tema de la inflación y los cambios de precios. Incluso estaba leyendo que varios analistas estiman que Uruguay va a crecer a un ritmo de 3% anual más o menos a partir de ahora, si todo se mantiene como viene. Entonces yo considero que a nivel económico, si el Frente Amplio no se pone con mucha locura, se va a mantener. Realmente puede mantenerse bien. Ahora, a nivel sociocultural e ideológico, por decirlo de alguna forma, yo considero que Uruguay está en un momento bastante complejo, eh, porque no existe un liberalismo expreso que ponga una gota de sensatez entre tanto estatismo que hay en Uruguay. Si de por sí no existe una derecha que sea capaz de cohesionar una oposición y un contrapeso a la izquierda uruguaya, menos existe un liberalismo que pueda plantearse en contra de ambas cosas o que pueda tender puentes con ambas cosas y decir, ya va, vamos a ser sensatos, vamos a respetar la vida, la propiedad y la libertad de los individuos y vamos a hacer de Uruguay un país realmente productivo en todos los sentidos para que se mantenga como viene estos últimos años y para que sea cada vez mejor. Entonces, nada, yo considero que si el Frente Amplio se olvida de las cosas que dijo medio fuertes contra Maduro y vuelven a tomar una postura complaciente y cómplice con las dictaduras latinoamericanas, y si la gente en Uruguay sigue entendiendo que la izquierda uruguaya es distinta a la izquierda de Latinoamérica, que no es verdad, porque es lo mismo, pero se camuflajean mejor, estamos ante un punto de que en próximas elecciones puedan ganar personas incluso más radicales que Cose y que Orsi, y la economía de ir también. Yo considero que capaz que estamos en el momento justo para que surja una opción libertaria o liberal en Uruguay, capaz que un Milei, mucha gente está proponiendo ya un nombre, que es un pensador, o bueno, digamos que un analista que se llama Fernando Dotti Tori. Dotti Tori son dos apellidos distintos, que realmente le está poniendo bastante empeño al análisis en redes sociales y está tomando bastante fuerza. De hecho, él fue uno de los que le dijo en Twitter a la calle que era un cagón, perdón la expresión, pero acá se usa mucho, que era un cagón y que le faltaron huevos para reducir el Estado o para ser más eficiente en las tareas del Estado. Y tiene razón. Entonces, nada, yo creo que si nos ponemos las pilas como liberales, libertarios e inyectamos un poquito del germen de la libertad en Uruguay, podemos revertir en cierta medida el resultado del domingo, capaz que para las próximas elecciones, y bueno, llevarlo así. La gente habla de la batalla cultural y mucha gente acá en Uruguay es súper detractora del término batalla cultural, pero yo creo que yo voy a apoyar ese término en este sentido, porque ciertamente Uruguay necesita un cambio de cultura. La gente en Uruguay necesita dejar de pensar que el Estado es un salvador y que lo mejor que te puede pasar como persona es entrar a trabajar en el Estado. Es un pensamiento que está bastante difundido en Uruguay, ser servidor público, y si eso no cambia, creo que Uruguay no va a cambiar para bien. Si eso cambia y se va modificando, capaz que en 2 generaciones Uruguay se convierte en un paisito con muchísima fuerza política y económica
a nivel regional y capaz de inspirar el germen liberal en otros Y países. como última cuestión, yo quisiera tu opinión sobre, tú realizas una labor muy apreciable bajo el sello de Libertad Diversa. ¿Cuál es tu visión de qué debemos de hacer los libertarios para salir de la minoría en presencia, en posturas, en América Latina? Yo entiendo que cada país es distinto, tiene su propio contexto, pero dado que tú eres un actor que ve el liberalismo desde cierta altura, eh, una altura panorámica, ¿cuál es tu visión de qué debemos de hacer los libertarios en América Latina para tener mayor presencia y una participación más visible y oportuna? Bueno, lo primero que considero es abrazar nuestras minorías. Eh, cuando yo fui parte de un partido político en Venezuela y una de las primeras, partido político liberal, y una de las primeras cosas que me dijeron cuando yo me uní al partido político, y de hecho está en sus estatutos, es que la minoría más pequeña del mundo y a la que hay que respetar es el individuo. Considero que deberíamos empezar por abrazar nuestras minorías, ser nosotros los individuos que generen el cambio y respetar a otros individuos. A ver, por ahí la posibilidad de que tú y yo en algunos puntos de tantos que se debatan dentro del liberalismo no estemos de acuerdo. Pero eso no tiene que ser un punto de discordia, sino que tiene que ser un punto de debate e ir mejorando cada vez más el debate entre liberales y libertarios, forjar alianzas. Ahora existe la Alianza Libertaria Iberoamericana, que tú perteneces, en la que yo tengo grandes amigos como Yomar Moreno, por ejemplo, que lo conozco desde Venezuela, y en la que hay, digamos que, grupitos libertarios de cada país de Latinoamérica y de Iberoamérica en general. Considero que eso es un buen avance, que cada vez más se esté hablando del liberalismo y del libertarismo, que abracemos los legados que nos han dejado, digamos que los precursores de eso, y estoy hablando de tiempos recientes, no estoy hablando de hace 200 años. Gente como, por ejemplo, Gloria Álvarez en sus inicios, cuando fue la primera libertaria en dar aquel discurso en Salamanca y que se viralizó, gente como Antonio Martí de Argentina, gente que supo realmente poner en un foco de visión, capaz que muy pequeño, pero lo supo poner, el tema del libertarismo. De ahí en adelante, seguir, no tener miedo a ingresar a debatir con gente partidaria, con partidos políticos. Conozco muchos libertarios que te dicen, no, yo con partidos políticos no entro y se les respeta la decisión, pero conozco muchos otros libertarios que dicen, sí, voy a ir al partido político, voy a plantear mis ideas y capaz que en ese partido político va a haber alguien que me va a decir, sí, en Uruguay conozco varios, están en el Partido Colorado, por ejemplo, hay un proyecto de formación de un partido libertario también en Uruguay, que espero que se consolide para las próximas elecciones, mejor de lo que fue para esta, y así, seguir luchando todos los días por transmitir sin miedo y sin vergüenza nuestro mensaje, que es que no queremos colectivismos, que queremos individualismo, porque el individualismo es el motor de la sociedad. Un individuo siendo libre y escogiendo libremente con quién asociarse, con quién comerciar, con quién compartir, con quién intercambiar bienes, servicios, ideas, etcétera, es realmente lo que mueve la sociedad. No es un Estado que te fomenta unas inversiones con plata del contribuyente, no es un colectivismo que te dice que tienes que dejar de lado tu colectividad, perdón, tu individualismo para ser parte de la colectividad. Tú mencionaste mi proyecto Libertad Diversa. Libertad Diversa surge de mi cansancio y de mi hastío por ver que dentro del libertarismo no se daba un espacio, o nos debíamos, mejor dicho, hablar de diversidad sexual. Yo lo vi y yo dije, no puede ser que en una agrupación o en un grupo de personas o en una cultura en la que estamos hablando de la libertad individual, nos estén hablando de por qué los homosexuales, los bisexuales, los intersexuales, los asexuales deben tener los mismos derechos individuales que todos los demás. Y cada vez que alguien hablaba de eso, era como, no, eso es de la izquierda, déjaselos a ellos. Y te venía a la izquierda y te capitalizaba la lucha y te decía, bueno, sí, pero queremos hacerlo así, queremos cuotas, queremos no sé qué, queremos subsidios, queremos esto y queremos lo otro. Y yo decía, no es posible, yo no quiero una cuota, yo no quiero un subsidio, yo no quiero nada, yo quiero que se me respete a mí como un individuo
que mi orientación sexual no determine cómo me relaciono con otras personas, ni si tengo que ser mejor o peor que otras personas, pero que no se olviden tampoco esos temas. Yo creo que también hay que atrevernos a hablar más, hay que atrevernos a tener estas instancias, hay que llevar esto a otros niveles, hay que... yo no considero que haya necesariamente que salir de Twitter, capaz que podemos diversificar las redes sociales en general, como estar en espacios públicos, unirnos a debates y no tener miedo a decir yo soy libertario, creo en el libre mercado, en el capitalismo y no creo en el Estado. Porque creo que por ahí, capaz que te abuchean y te dicen, no, andate a tu casa, pubertario, andate a dormir, no sé qué. Pero por ahí capaz que hay alguien que dice, ¿qué tal será un mundo si todos fuésemos individualistas? Entonces creo que por ahí va la lucha. Muy bien, tocayo. Pues yo te agradezco mucho tus palabras. Espero que esto último motive también a mucha gente, pues también el esfuerzo que muchos realizamos a lo largo de América Latina de llamar a la participación, a la mayor compromiso, al mayor profesionalismo, pero sobre todo a que más jóvenes, yo ya no lo soy, pero que muchos jóvenes entiendan sus ideas, no tengan miedo, sean un poco más visibles y vocales en sus ideas. Gracias a ti, Tocayo. Bueno, muchas gracias por estas instancias. Y nada, quedo a la orden, cualquier cosa que necesiten, me pueden escribir, me pueden llamar y yo, con gusto, si están en mis alcances, los ayudo. Muy bien, muchas gracias. Tocayo, cuídate mucho, mucho éxito y bueno, pues seguimos en contacto. Y hasta luego.